How are you doing? Bendecidos y con un poquito de calor, amén. We're blessed and a little bit hot. Ha estado muy caliente en estos días, It's been quite hot these days. pero el Señor nos ayuda a seguir adelante. But the Lord allows us to continue forward, moving forward. Aleluya. Vaya abriendo por favor su Biblia Please open up your Bibles en la carta a los Efesios. Que estaremos hablando el día de hoy acerca de un mensaje muy importante que Pablo le dio a la iglesia. and we'll be talking about a message, important message that Paul gave to the church. La carta a los Efesios es muy importante The letter is really important porque en ella se nos habla acerca del propósito de la iglesia, da una revelación importante acerca de la iglesia. because it talks to us about the purpose of the church. Y parece que los cristianos de aquel tiempo necesitaban recordar And it seems like the Christians at that time, they needed to remember lo que el Señor Jesucristo les había dado por medio de su sacrificio what the Lord Jesus Christ gave them through his sacrifice. y saber quiénes eran en el Señor. A Efesios capítulo 2, versículos 17 al 20. Ephesians 2, verses 17 through 18. ¿Ya lo tiene, hermano? Do you have it? Amén. Póngase por favor de pie. If you can please stand up. Efesios 2, Ephesians 2, del 17 al 20. verses 17 through 20. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. And he came and preached peace to you who were afar off and those who were near. Y en este versículo bíblico, los que estábamos lejos éramos nosotros. And in this verse, the ones that were afar were us. Y los que estaban cerca era el pueblo judío. And the ones that were near were the Jewish people. Verso 18. Verse 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Vamos a orar, hermanos. Let's go and pray. Bendito Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos das la bendición, el privilegio de podernos reunir como tu iglesia para darte adoración, para darte gloria y honra, Señor. Como dijo mi hermana Brenda al abrir, quizás algunos vengamos con problemas, Señor, con situaciones que nos han afectado, Señor. Pero, Señor, usted es tan grande y tan misericordioso, Señor, que en su presencia usted trae sanidad y trae alivio al corazón y trae alivio al alma, Señor. Yo le ruego, Padre, que así sea, Señor, que su Espíritu Santo fluya sobre cada hermano que venga con necesidad, que su Santo Espíritu sane, Señor, esa área del corazón que está lastimada, que su Santo Espíritu levante a aquel que no tiene fuerzas, mi Señor, y que conforme a su misericordia, a su fidelidad, Padre, que se mueve continuamente sobre nosotros, Señor, todos, Padre, como iglesia, como pueblo suyo, Señor, sigamos siendo bendecidos con su presencia, en la comunión con usted, en la comunión con los santos, Señor, y en entender, Padre, lo que usted nos habla en su palabra. Le doy las gracias, Señor, pido que su Santo Espíritu nos dé la bendición que el día de hoy tiene reservada para nosotros, Señor. Clamo, Padre, para que sea usted, Señor, a través de mí hablando a su pueblo, Señor, que la palabra, Señor, siempre, Señor, traiga sobre nosotros esa bendición, esa guianza y esa ayuda que necesitamos, Señor, para seguir adelante en nuestra comunión con usted. Así le damos las gracias y que la gloria y la honra siempre sean para usted en el nombre poderoso de Jesús. Todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. You may be seated. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te adoramos. Bueno, el apóstol
Pablo So the Apostle Paul, habla a los cristianos he speaks to the Christians que venían de un contexto cultural gentil. that were coming from a cultural background that was Gentile. En aquel tiempo At that time, habían judíos convertidos al cristianismo there was Jewish people that converted to Christians, y habían and gentiles convertidos al there cristianismo. were Gentiles that converted into Christianism. La iglesia estaba formada por estas dos culturas étnicas. So the church was formed by these two different cultures. Algunos judíos que ya pertenecían al cristianismo, Some of the Jewish that belonged to Christianism, como lo vemos en la carta a los Gálatas, querían seguir imponiendo los rituales de la ley. like we say to the letters to the Galatians, they wanted to continue to impose the laws, the rules of the law. Y había cierta discrepancia aún entre algunos judíos y algunos gentiles convertidos al Señor. And there's some discrepancy between the Jewish and the Gentiles that converted to the Lord. Y en esta epístola a los Efesios, And in this letter to the Ephesians, Pablo hace un marcado énfasis Paul makes an emphasis acerca de los gentiles in regards to the Gentiles que se convirtieron al Señor. that converted into the Lord. Pablo les recuerda Paul reminds them de dónde eran, where they came from, cuál era su condición espiritual what was their spiritual y condition, qué es lo que han recibido en el Señor. and what they received from the Lord. Pablo trató este tema Paul, he treated this para, topic para evitar división en la iglesia to stop any type of division within the church entre judíos y gentiles. from Jewish and Gentiles, to Porque Gentiles. las viejas raíces étnicas rebrotaron Because the old ethnic roots sprouted up. y si Pablo no habla de esta situación, podían haber traído una división en la iglesia de Éfeso. And if Paul didn't speak about this situation, it could have caused a division in the church. En Éfeso habían judíos y cristianos convertidos al Señor. In Ephesians, there were Jewish and also Gentiles that converted to the Lord. Y Pablo, con la autoridad apostólica, And Paul, with the apostolic authority, establece que la iglesia del Señor de todos los siglos he established that the church of the Lord of all time es una sola. is one. La iglesia de Cristo es The una sola church iglesia. of Christ is just one church. Y que según el propósito eterno de Dios, la iglesia jamás debería de ser dividida. And that according to the everlasting purpose of the Lord, the church should never be divided. ¿Quiénes eran los gentiles? Who were the Gentiles? Los gentiles eran todas las naciones que no eran parte del pueblo judío. The Gentiles were all the nations that were not part of the Jewish or Israelite people. Los judíos eran el pueblo exclusivo escogido de Dios. The Jewish or the Israelites were the exclusive people that were chosen for the Lord. Y su elevada religión contrastaba muy por encima de los cultos paganos e idólatras del pueblo And gentil. the elevated rituals were different than the pagan rituals, Ya que ellos habían sido escogidos para darle adoración al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. because they were the only chosen people to give worship to the God up high, the Lord of hosts. De manera, hermanos, que Dios estableció que la nación de Israel To the point that God established that the nation of Israel fuera la nación que conociera el pacto, were the nation that would know the covenant, la ley del Señor, the law of the Lord, la presencia del the Señor, presence of the Lord, para que a través de ellos that because through it los gentiles The conocieran Gentiles al único y verdadero Dios. we get to know the only God and true God. El plan original del Señor The original plan of the Lord, era que Israel fuera un faro de luz, it was for Israel to be a light beacon, era que fueran luz a los gentiles, for them to be a light to the Gentiles, para guiar a los gentiles To guide hacia el the único y Gentiles. verdadero Señor. to the only and true God. Desafortunadamente, Unfortunately, el pueblo judío the Jewish people
en lugar de manifestar ese amor a la gente que no conocía a Dios, instead of manifesting that love for the people that did not know God, se volvieron legalistas they became legalist. y miraban a los gentiles con desprecio. And they saw the Gentiles with despise. Cuando desde el Antiguo Testamento And the Old el Testament, Señor dejó establecido the Lord que el established pueblo judío tenía que amar a los extranjeros. that the Jewish people needed to love the foreigners or the strangers. Y todos los gentiles eran extranjeros And all the Gentiles were foreigners. que estaban fuera de la nación judía. They were outside the Israelite nation. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 10, Let's go and see what Deuteronomy 10 says, versículos del 17 al 22. verse 17 through 22. Dice el 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. And verse 17 says, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great and the mighty and the awesome God who is not partial and takes no bribe, Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. He executes justice for the fatherless and the widow and loves a sojourner, giving food and clothing. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Love the sojourner, therefore, for you were sojourners in the land of Egypt. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él solo seguirás y por su nombre jurarás. You shall fear the Lord your God, you shall serve him and hold fast to him, and by his name you shall swear. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. He is your praise, he is your God, who has done for you these great and terrifying things that your eyes have seen. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios declara que Dios amaba a los gentiles So we see here that God loved the Gentiles, y que Dios dejó establecido al pueblo judío que ellos deberían de amar a los gentiles extranjeros. and that he established to the Jewish people that they needed to love the foreigners. Así que el amor a Dios So the love of God incluye también el amar al prójimo, includes to love your neighbor, a los extranjeros. to the foreigners. Jesús nos da un buen ejemplo del amor al prójimo o al extranjero Jesus gives us a good example on loving your neighbor or the foreigner en la parábola del buen samaritano. in the parable of the Good Samaritan. Dios mismo amó a su pueblo mientras eran extranjeros en Egipto. God loved his people while they were foreigners in Egypt. Y Dios tenía el propósito de que mediante su pacto con los israelitas, And God had a purpose that through his covenant with the Israelites, las otras naciones, the other nations, al observar la fidelidad de Israel, by seeing the faithfulness of Israel, se acercaran al Señor will draw near y God. conocieran al único Dios verdadero. And they will get to know the only true God. Habían rigurosas leyes en el pueblo judío There were regular laws in the Jewish people para impedir la corrupción de las costumbres del pueblo. to stop the corruption of the habits of the people, the customs of the people. Se penaba gravemente la promiscuidad y la idolatría. So it was punished harshly, being fornicators or idolatry, Porque de esta manera se podía mantener la pureza religiosa because this way you can maintain the religious purity. y aún se les instruyó a los israelitas que no adoptaran las costumbres de los pueblos vecinos. And it was told to the Israelites for them not to get the customs of the other people, Ni se mezclaran con los pueblos vecinos en casamiento, nor for them to mix with the other people by marriage. precisamente porque las naciones paganas o los gentiles Because the pagan nations, or the Gentiles, practicaban el politeísmo, they will practice polytheism, que era la adoración a diferentes dioses, which is worship to other gods, y también por sus costumbres inmorales. and their moral customs.
que no estaban de acuerdo con el carácter santo del Dios de Israel. that were not according to the holy character of God of Israel. Entonces Dios les dio leyes Therefore, God gave them laws para que no adoptaran las costumbres for them not to adopt the customs o la religión pagana, of the pagan religions. pero dentro de esas leyes, But within those religions, those laws, Dios les dijo, God told them, ama a tu prójimo, love your neighbor, ama al extranjero, love the foreigner, no lo desprecies. do not despise them. Y fue precisamente lo que el pueblo de Israel hizo. And that's what the people of Israel did. Se apegaron religiosamente a sus costumbres They got too attached to the religiously attached to the customs. se apegaron religiosamente a sus leyes, They religiously attached to the laws. que en lugar de amar al extranjero That instead o a of la loving persona gentil, the neighbor or the Gentile person, lo despreciaban. they despised them. Y estas leyes And these laws, indujeron al pueblo they inducted the people a ver a los gentiles con mucha desconfianza or drove the people to see the Gentiles with untrust por las prácticas religiosas que Worthiness. ellos tenían. because of the religious practice they had. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:28. The word of God says in Acts 10:28, Precisamente cuando el Señor comisiona a Pedro just when the Lord commissions Peter de una manera milagrosa, in a miraculous way, que Pedro está en oración and Peter's praying, y empieza a tener una visión. and he begins to see a vision. Y en esa visión Dios le muestra And in that vision, God shows him que no llame común lo que Él ha santificado. for him not to call common what the Lord has sanctified. En Hechos 10:28 dice, In Acts 10:28 says, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío then he said to them, you know how unlawful it is for a Jewish man juntarse o acercarse a un extranjero. to keep company with or go to another one of another nation. Pero a mí me ha mostrado Dios But que a God showed ningún me. hombre, That I should not call any man llame yo común o inmundo. common or unclean. Porque en esa visión que tuvo Pedro, en esta parte de la Biblia, en este versículo, Because in that vision that Peter had, in this part of the Bible, in these verses, estaba a punto de hablarse la palabra de Dios a una familia gentil, he was about to speak the word of God to a Gentile family, donde el Señor where the Lord ya tenía el propósito already had a de traer purpose salvación of bringing salvation y de incluirlos and to include en el pueblo de Él, them into his people. donde ya no sería por medio de la ley, That the law was not going to matter, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su obra de redención. but it was going to be according to our Lord Jesus Christ and his work of redemption. Entonces aquí Pablo Now here, Paul, les dice a los gentiles he tells the Gentiles en el versículo 11 on verse 11 que se recuerden for them to remember quién eran antes de conocer a Cristo. who they were before getting to know Christ. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros, Therefore, remember that you, once Gentiles, better said us, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Gentiles in flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. That at that time you were without Christ, being aliens for the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of the promise, having no hope and without God in the world. Y dice en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, And
chapter 2, verse 1 says, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, and you he made alive who were dead in trespasses and sins, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Entonces Pablo nombra Therefore, Paul, un número de características he names a number of que characteristics había en los extranjeros that the foreigners o had, en el pueblo gentil or the Gentile people had, antes de conocer a Cristo. before knowing Christ. Y realmente, hermanos, nuestra condición antes de conocer al Señor era muy lamentable, In reality, our condition before knowing the Lord era muy triste, was sad, very sad, porque ni éramos parte del pueblo judío, because we were not part of the Jewish éramos people. pecadores de primera, We were sinners at first. no conocíamos a Dios, We didn't know God. no conocíamos la ley de Dios, We didn't know the law of y God. aparte de eso, And besides that, éramos enemigos del pueblo judío we were enemies of the Jewish people y enemigos de Dios and enemies of por God causa de nuestro pecado. because of our sin. Entonces Pablo enumera todas esas características. So Paul, he numbers all those characteristics. Y lo único que usted puede ver en esas características And the only thing you can see there, era que había una separación it was that there Muy was a grande separation, a great entre separation nosotros y Dios. between us and God. Éramos gentiles incircuncisos, We're uncircumcised Gentiles. separados del pueblo judío. We're separated from the Jewish people. Estábamos separados del lugar We santísimo, were separated from the holy place donde se manifestaba la presencia del Señor. when the presence of the Lord manifested itself. El gran velo dividía el lugar santo del lugar santísimo The veil divided the holy place from the holiest of places. y representaba la separación entre Dios y la humanidad pecadora. And represented the separation between God and the sinful nature. Estábamos separados o ajenos del pacto, We're separated from the covenant, de las promesas y las ordenanzas del Señor. from the promises and the ordinance of God. Y estábamos sin esperanza y sin Dios, y así vivíamos en el mundo bien contentos, And we're pecando y without pecando. hope or God, and we were living happily in the world, sinning and sinning. Además de esto, había una pared. Besides that, there was a wall. Dice el versículo 14, And verse 14 says, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. "For he himself is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of separation." Esta pared de la que habla la palabra, This wall that the word speaks of, que nos separaba, that will separate era us, una pared física realmente, it was a physical wall, y también era una pared espiritual. and it was also a spiritual wall. Esta pared intermedia de separación This middle wall separation, existía realmente como un muro físico en el segundo templo. and it existed physically as a wall in the second temple. Esta pared This wall. de separación física Of separation, physical separation, tenía una connotación de separación espiritual. it had a connotation of a spiritual type of separation. Era una barda It was a wall or a fence que separaba el atrio de los gentiles that would separate the courts of the Gentiles de una sección que era solamente para los judíos, from a section that was only for the Jewish people. y la sección de los judíos estaba continua al templo. And the part that was for the Jewish people, it would go straight to the temple. Y este muro que separaba al pueblo gentil del pueblo judío And this wall will separate the Gentiles from the Jewish. tenía una inscripción It had an inscription en griego y en latín. in Latin and in Greek. Y esta inscripción And this advertía inscription will warn que los gentiles that the Gentiles que ignoraran esta prohibición that ignored this prohibition, estaban bajo pena de muerte. they were under
death y sentence podrían ser apedreados hasta morir. and could have been stoned to death. Entonces, fíjese usted la gravedad So look at de la Gravity. condición en la que estábamos nosotros. the condition that we were in. Esta pared tenía esa inscripción puesta, alertando That wall had this inscription warning a los gentiles o the extranjeros Gentiles and the foreigners que no se les permitía pasar, that they weren't allowed to go y si pasaban, past, and if they will go past, podrían morir. they could die. Entonces, esto nos enseña So that teaches que us realmente el pecado que había en nosotros that in reality the sin that we had, era un pecado muy grave, it was a grave, y que el Sin. pueblo judío, and then the Jewish people, por ser el pueblo escogido de Dios, because of the chosen people of God que conocía la ley that knew the law y que habían sido advertidos and were en la warned ley in the law, que no se contaminaran con las costumbres paganas, for them not to contaminate themselves with the pagan desarrollaron customs, hacia el pueblo gentil they developed towards the Gentiles, un desprecio, and they were despising them. un menosprecio They por todos underestimated los them extranjeros, for all the foreigners, de tal manera que no podían juntarse entre sí. for a way that they cannot get together. Era prácticamente un desprecio racial étnico So they would despise them in an ethnical, racial way que marcaba una grande separación o una grande división entre ambos pueblos. that will mark a great separation and division among the people. Y de hecho Pablo fue acusado So de Paul entrar en el templo con griegos, was accused of going into a temple with Greeks. y por esta causa lo tomaron preso. And because of this, they put him in jail. Vaya conmigo allá a Hechos 21 del 28 al 30. So go with me to Acts 21. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. 21-28. Okay. Crying out, men of Israel, help. This is the man who teaches all men everywhere against the people, the law, and this place. And furthermore, he also brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. For they had previously seen Trophimus, the Ephesian, with him in the city, whom they supposed that Paul had brought him into the temple. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apedreándose y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. And all the city was disturbed, and the people ran together, seized Paul, and dragged him out of the temple, and immediately the doors were shut. Dice aquí que ellos pensaban It says here that they thought que Pablo había metido a Trófimo al templo. that Paul had brought Trophimus into the temple. Y por la manera como trataron al apóstol Pablo por haber metido a un griego al templo, fíjese lo que le sucedió. And because the way they treated Paul, because they thought he brought a Gentile into the temple, look what happened. Lo sacaron, lo tomaron preso y cerraron las puertas del templo. They seized Paul, they dragged him out of the temple, and immediately shut the doors of the temple. Entonces Cristo, cuando les enseña a los gentiles la condición, o cuando nos enseña a nosotros en este tiempo, So when Christ, he teaches us, the Gentiles, or us in this time, the condition, la condición en la que estábamos, in the condition that we were in, Pablo habla acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, Paul speaks about what Christ did for us, acerca de lo que Cristo hizo para unir what Christ did to unite a un pueblo judío the Jewish people y a un pueblo gentil and the Gentile people bajo la misma gracia de Dios under the same grace of en God Cristo Jesús. in Christ Jesus. Entonces dice la palabra allí en Efesios, Therefore, in Ephesians, it says, en el versículo 13, on verse 13,
Pero ahora, les dice Pablo, But now, Paul says to them, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Cristo abolió o quitó de en medio So Christ abolished, or he took away esa pared de separación that wall of que separation existía entre el pecador y Dios, That- entre el gentil y Dios. existed between the people of God and the Gentile of God. Cristo quitó de en medio la separación que existía entre el gentil y el judío. Christ took out from the middle the division that was between the Gentile and the Jewish. Cristo quitó de en medio las enemistades que habían entre el gentil y el judío. Christ took out from the middle the enmities that were between the Jewish people and the Gentile people. Y les dice Pablo que ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, separados completamente de la gracia And de Paul Dios, says, but now in Christ Jesus, us who were afar off or separated from the grace of God. separados del pueblo judío, We're separated from the Jewish people. muertos en delitos y We pecados, were dead in our sins and trespasses. que ahora nosotros hemos sido hechos cercanos But now we have been brought near por la sangre de Cristo. by the blood of Christ. Entonces, Cristo quitó de en medio esa separación So Christ took out that middle wall, y llegó la salvación a los gentiles. and the salvation came to the Gentiles. Y vemos ahí en el libro de Hechos capítulo 10, donde And- leímos hace un momento, And we see in Acts 10, what we just read a bit ago, cómo la salvación llegó al pueblo gentil, a una familia donde estaba Cornelio. how salvation came into a family that was Gentile, to the family of Cornelius. Vaya conmigo a Hechos 10, 34 al 36. So go with me to Acts 10, verses 34 through 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality, Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. but in every nation, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ. He is Lord of all. Vamos a leer el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. And let's read verse 37. It says, that word you know which was proclaimed throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Y ahí pásese al capítulo 11 del 15 al 17. And then go to chapter 11, verses 15 through 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Then I remembered the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? If therefore God gave them the same gift as he gave us, who, when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. When they heard these things, they became silent and they glorified God, saying, Then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Cristo quitó Christ la barrera de enemistades brought down the wall of enmities que había entre ambos pueblos. that were among the two people. Y de los dos pueblos hizo uno, And from both people, he made one, uniéndolos en el mismo fundamento de la salvación, en la misma piedra angular que es Cristo. unite them in the same foundation, in the cornerstone, which is Christ. Por eso decimos que toda iglesia que tiene este fundamento es la iglesia que camina en la verdad. And that's what we say. Any church that has this foundation is a Porque church la that walks iglesia in que no truth. tiene el fundamento de Jesús, That a church that doesn't have the foundation of donde Christ, se da Jesus perdón de Christ, pecados, where the forgiveness of sins are no es la given, iglesia verdadera. is not the true church. Entonces, las Therefore, promesas The promises que el Señor le dio a Abraham that the Lord gave Abraham, de bendecir a todas las naciones, a blessing all the nations, se cumplieron a través de nuestro Señor Jesucristo. were fulfilled by our Lord Jesus Y Christ. esas promesas alcanzaron al pueblo gentil. And those promises that reached the Gentiles. Y el pueblo gentil fue injertado And the Gentiles were inserted al pueblo judío en un mismo pueblo. into the Jewish people as De los one dos somos uno. nation. From two, there's one. Y dice la palabra del Señor And the word of God says en Gálatas 3:14, in Galatians 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Dice Gálatas 3:26 al 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. And it says in Galatians 3:26 through 28, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. Ya no hay judío ni griego, There's neither Jew nor Greek. no hay esclavo ni libre, There's neither slave nor free. no hay varón ni mujer, There's neither male nor female. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. For you are all one in Christ Jesus. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. As you are in Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Entonces Dios no hace acepción de personas. Therefore, God does not make any exception of people. La gracia de Dios se sigue derramando desde el Antiguo Testamento The grace of God has been being pouring since the hasta el Old Nuevo Testamento Testament and in the New y hasta el Testament día de hoy, till today, alcanzando a todos los pecadores, reaching all the sinners, invitando a todos los pecadores a estar cerca de la presencia de Dios. inviting all the sinners to be in the presence of Y la God. palabra nos enseña que por el sacrificio de Cristo, And the word teaches us that through the sacrifice of ese Christ, velo grueso that veil que impedía que el mismo pueblo judío entrara a la presencia del Señor, that did not allow for the Jewish people to go into the presence of God, al lugar santísimo, into the holiest place, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. because only the high priest could go in once a year. Ese lugar inaccesible That place that you didn't fue have access to abierto. was La open. tela del templo se rasgó de arriba abajo, The veil of the temple was torn simbolizando from top to bottom, que esa symbolizing división that quedó division quitada was por Cristo, taken para que out todos aquellos by Jesus. que escucharan en That salvación de gracia anyone that will listen to the pudiéramos tener una entrada libre gospel completamente of grace could go in freely a la presencia de Dios. into the presence of God. Esta es una bendición This is a blessing que vino por parte de Dios that came from God en la presencia de Jesús, in the presence of y Jesus. nosotros los que éramos los separados, los que estábamos And us enemistados that was separated and we're in enmity con el pueblo,
from with the people Y con Dios, and with God. ahora hemos sido llamados a estar cerca Now we have been called del to be Señor near God, y hemos recibido and we have received la misma bendición the same que blessing recibió el pueblo judío that the Jewish people received, y aún más grande, and even greater, porque nosotros no estamos apegados a las ordenanzas de la ley judía because we're no longer attached como to lo estaban ellos. the Jewish laws, just like they Nosotros por were. la gracia de Dios, And us, by the por grace el of God, sacrificio de Cristo, by the sacrifice of sin Christ, traer sacrificios como lo hacían ellos al templo, without bringing any sacrifice like they did, sino que el Cordero de Dios but the Lamb of fue God sacrificado was para sacrificed. que en el sacrificio de Él So in His sacrifice, nosotros pudiéramos obtener we could el obtain perdón de todos nuestros pecados. the forgiveness of all of our El sins. propósito divino del Señor The divine purpose se of God, sigue moviendo el día de hoy sobre la iglesia. it continues moving here in church. Y cuando Dios habla por medio del apóstol Pablo And when God speaks y le through dice a los Apostle Paul, gentiles quiénes eran and He antes, tells the Gentiles who they were before, también les dice, He also por tells medio them de Cristo, through los Christ que los gentiles son ahora en el Señor. what the Gentiles are now in La the Lord. identidad que tiene el pueblo gentil en el Señor. The identity that the Gentiles have now in the Lord. Dice el 13. 13 says, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de but now Cristo. in Christ Jesus, you who once were afar off have been brought near by the blood of Christ, Y dice el 14, porque And 14 Él says, es nuestra paz. because He is our peace. El propósito del Señor The purpose of es the Lord traer paz sobre la vida del hombre. is to bring peace in the life of man, Que el hombre pueda encontrar en Jesús for men to find in la Jesus verdad. the truth, Que el hombre pueda encontrar en Jesús la vida. and they can find in Jesus the life Que el hombre pueda encontrar en Jesús la salvación. and find salvation, Y que el hombre pueda encontrar en Jesús la paz and find in Jesus the peace al hacernos uno en Él. by making us one Al in Him, hacernos una nueva creación en Él, porque este es el propósito del Señor. by making us one creation in Him, Que because no that's the purpose He has. combatamos en legalismos, For us not to go into en legalism, ideologías o dogmas establecidos por los hombres, in ideologies or dogmas that were established by man, sino que sigamos la verdad en amor but for us to follow the truth in love, y vivamos en Cristo, and we can live in Christ, libres en esta verdad. free in this truth. Jesús es nuestra paz, Jesus is our peace. que de ambos pueblos hizo uno, That from two people he made one, derribando la pared intermedia de separación. breaking the middle wall of separation. Y dice el 15, 15 says, aboliendo en su carne las enemistades. having abolished in his flesh the enmity, La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, the law of commandments contained in ordinances, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. Si la humanidad conociera el don de Dios, como If le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, Humanity will know the gift of God, just like Jesus told the Samaritan woman. ¿qué es lo que Jesús quiere hacer con el pecador, What does Jesus want to do with the sinner, con la prostituta, with the prostitute, con el homosexual, with the homosexual, con el asesino? with the murderer? Dios tiene el poder para transformar a toda la persona que se acerca a Él en fe. God has the power to transform anyone that draw near him Y in en su faith. sacrificio y en su verdad And in his se puede sacrifice formar un nuevo hombre, and truth, un hombre creado a la imagen de a Dios new man can be created to the image of God. y un hombre haciendo la paz en el Señor. A man that's making peace in the Lord. Dice el 16, 16 says, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Un solo cuerpo en Cristo. One body in Christ. No podía haber un cuerpo de gentiles,
There couldn't be a body of Gentiles y un cuerpo de judíos, and a body of the Jewish. porque entonces Cristo estaría separado Because in that matter, Christ will be y separated. Cristo no puede estar separado. And Christ cannot be separated. La Trinidad no puede estar separada. The Trinity cannot be separated. Todo el que acepta a Cristo Anyone that accepts viene a Christ ser reconciliado con su enemigo. is reconciled with his Todo el que acepta a enemy. Cristo Anyone that tiene accepts que dejar Christ a un lado las enemistades. needs to leave behind all the enmities. Todo el que acepta a Cristo tiene Anyone que that vivir en accepts unidad, Christ needs to live en in un unity solo in cuerpo, one body, porque el cuerpo de Jesús no puede estar dividido. because the body of Jesus cannot be divided. Somos uno en el Señor. We are one in the Dice el Lord. 17. That's 17 says. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. And he came and preached peace to you who were afar off and those who were near. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. For through him we both have access by one Spirit to the Father. El Señor nos dio la bendición The Lord gave us the blessing de regalarnos la presencia de su Santo Espíritu, of giving us the presence of the Holy Spirit que Pedro consideró que era una señal that Peter considered to be a sign para que nosotros los gentiles recibiésemos también la salvación. for us the Gentiles to be able to receive the Y salvation. por ese mismo Espíritu nos dio entrada a la presencia del Padre. And through that same Spirit he gave us an entry to Así the que Father. nosotros ya no somos extranjeros, Therefore we're no longer foreigners. ya no somos extranjeros We're no longer foreigners. hablando en aquel tiempo físicamente Speaking that time physically o espiritualmente. or spiritually. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, We are no longer sino foreigners or conciudadanos sojourners, de los santos but y citizens miembros de la familia de Dios. alongside with Solamente en and being Cristo family of the man. Only in Christ se puede tener una familia espiritual. you can have a spiritual family. Y el Señor mismo nos dio ejemplo de la unidad And the Lord himself, he de gave la us familia an example by que hay unity en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu in the Santo. family that is in the Father, the Son, and the Y Holy por Spirit. medio de Jesús, And through Jesus, nosotros venimos a ser llamados hermanos we can be called brothers y miembros de la familia de Dios. and members of the Ya no household debe of de haber God. enemistad entre ningún pueblo. There shouldn't be any enmities between Las any nation. raíces étnicas, sociales o culturales ya no pueden separar a la The iglesia. racial, ethnic, cultural roots cannot be any Las separated from us. ideologías, los legalismos, las religiones que no están de acuerdo a la palabra no pueden separar a la The iglesia. ideologies, the religions of anything cannot Porque la separate iglesia tiene la the church of God, bendición because the de church tener has a al blessing Espíritu Santo, of having the Holy de haber Spirit, sido llamado cerca, of being called de entrar al near, lugar santísimo, and be able to go into the de Holy ser Spirit ciudadano de los cielos and becoming a y citizen de of ser heaven parte de la familia de Dios, and being part of the donde family no of debe God, de haber enemistades, when there shouldn't be donde any no debe de haber enmity separación, or separation donde no debe de haber acepción de or personas, any exception of donde people, no se debe de hacer la voluntad del hombre, when the will porque of man Cristo cannot be es la made, cabeza de la because iglesia Christ is the y head la of the church, iglesia es el cuerpo de and the Cristo church is the y body el of cuerpo Christ, de Cristo no and the debe body de of estar Christ dividido should not be por divided mentalidades que no están de acuerdo a with la palabra de mentalities Dios. that are not according to the word of God. Muchas personas han establecido sus teorías, A lot of sus people have dogmas, established their theories su and propia dogmas, interpretación en la palabra de their own Dios. interpretation of the word of God, Y esas teorías los han alejado de and la those theories verdad. have put them Y afar ellos from the truth. mismos han creado una separación And they themselves have created a separation en un cuerpo que no puede ser separado. in a body that cannot be separated. La verdad de Dios quedó establecida. The truth of God Y has been nosotros established. tenemos la bendición de contar con esta And we ley have the blessing to count que with this law antes no conocíamos. that we didn't know before. Antes de conocer esta palabra, Before we got to cada know quien this vivía word, como quería, anyone cada lived quien the way they hacía lo que wanted, quería, and they what cada they quien wanted to do, creía en lo que and they quería believed in whatever y they wanted to creíamos believe que in. estábamos en la verdad. And we thought we were in Y truth, nadie nos podía sacar de esa verdad. and no one can take bring us Hasta que out no of truth vino esta revelación until this a la revelation mente came y al corazón to the y mind, pudimos to the hearts, entender and we're able to que understand esta es la verdad. that this is Cristo the quitó truth. las enemistades, Christ Cristo borró esa took manera out the hostil enmities de pensar
And he erased Cristo that quitó esa hostile separación. wickedness and that Yo separation. que era católica, Myself that usted was no sé de Catholic. qué religión era antes de conocer al I don't Señor. know what religion you were before Puede you ser got que to haya know sido Christ. testigo de Jehová. You might have been Puede Jehovah's ser que haya Witness sido un mormón. or a Mormon Puede ser que haya creído en otra cosa, en or otras might have believed deidades. in other things, in other Pero ahora en deities. Cristo, But now in usted Christ, y yo somos un solo cuerpo. you and I are Porque ya one hemos being, one conocido body. la verdad. Because we Y know ahora the somos truth. una familia en el And now Señor. we are a family in the Y Lord. estamos en proceso de ser una nueva And creación. we are in the process Y of todo lo becoming a new demás que creation. pensábamos antes del conocer al And Señor everything else that we thought before we está got to know the abolido Lord is abolished por la verdad de Dios. by the truth of Así God. que somos realmente, hemos sido muy bendecidos, So we have muy been ricos truly blessed. We are espiritualmente. rich spiritually al haber recibido un regalo que no merecíamos by receiving a gift that we did y not que deserve seguimos sin merecer, and that we still porque don't nuestra serve carne todavía nos lleva a pecar, because our flesh a faltarle takes al us to Señor, sin a desobedecer su and palabra. disobey His word. Pero por la fidelidad y por la gracia de Dios, But because the faithfulness and Estamos the de grace pie. of God, we are standing up porque tenemos un abogado because we have an que attorney limpia nuestros pecados, that cleanses our que sins limpia nuestros errores and our y mistakes que nos permite seguir adelante and allows us to move caminando en la forward, familia de Dios walking in the family of para God alcanzar esa ciudadanía celestial. to get to know the heavenly citizenship. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Cristo es el fundamento de nuestra salvación, Christ is in the foundation of our 21. salvation. 21. en quien todo el edificio, o todos nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. In whom the whole building being lifted, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. El edificio que somos todos nosotros, la The iglesia, building that is all of us, the church, tiene que ir creciendo, it needs to be growing madurando en el Señor, and maturing in the en Lord, el fundamento in the foundation de los apóstoles y of the profetas, apostles and prophets, donde Cristo es in where Christ is la piedra angular the chief que sostiene cornerstone, todo el edificio. that Y the whole nosotros en building este edificio que somos la is iglesia, on. And the building that we are, the church, somos edificados. we are being edified, ¿Para built. qué? For what? Para la morada del Espíritu Santo. For the dwelling place of the Holy Para que el Spirit. Espíritu Santo siga fluyendo y siga estando con For the nosotros. Holy Spirit to continue flowing, being with us. Morada de Dios en el Espíritu. A dwelling place of God Dios in the está con Spirit. su iglesia. God is with His Dios church. está por su iglesia. And He is for His Dios church. edifica su And iglesia. He edifies His church. That Esa es is la bendición the blessing que Pablo les mostró a los gentiles, that Paul showed the enseñándoles Gentiles, su condición anterior showing them the previous condition sin Jesús without Christ y mostrándoles su nueva condición and the new en Cristo. condition in Christ. Esta es la palabra que recibe el día de hoy la iglesia. This is the word that the church Y en receives esta palabra today. la iglesia sigue And creciendo. in this Amén. word, the church Usted continues es going. sacerdocio santo. You are a holy Usted priesthood. tiene una ciudadanía. You have a citizenship. Usted es una You familia. are a family Usted member. es un edificio You are a building en Cristo Jesús. in Christ Póngase de Jesus. pie, por favor. Please stand up. En el Señor no hay acepción de personas. In the Lord, there's no exceptional people. En el Señor no deben de haber enemistades. In the Lord, there shouldn't be any enmities. En la familia de Dios tenemos la posibilidad de poder Family of resolver God. nuestros problemas There's a possibility for us to resolve our problems, para practicar la paz to practice peace, y vivir en la paz. and to live in peace.
Porque Cristo quitó esa separación because Christ took out that separation entre ese pueblo judío y ese pueblo gentil. between the Jewish people and the Gentile people. Entonces nosotros también podemos quitar toda separación So we can take out all separation, any separation que esté estorbando en la iglesia. that can be hindering the church. Todo lo que esté estorbándonos, Anything that hinders us, que pueda separarnos del hermano, that can separate us from our brother and que sister, intente separarnos de la verdad, that will try to separate us from the truth. lo tenemos y lo debemos de quitar de nuestra vida. We need to take out from our lives. El Señor nos ha llamado a vivir en unidad The Lord has called us to live in unity, y la única manera de poder vivir en unidad and the only way we can live in unity es alineándonos a la verdad de las Sagradas Escrituras. is aligning ourselves with the truth of the No sacred puede haber scriptures. unidad There will entre be una any verdad unity y una mentira. between a truth and a lie. Tiene que haber una unidad entre verdad y verdad. There needs to be unity between truth and truth. Entonces vivamos en la verdad, hermanos, Therefore, let's live y in por medio de truth, la verdad and through truth. busquemos la unidad We need to seek unity y vivamos en la paz and live in peace que Cristo vino a traer that Christ came a nuestras vidas. to bring to our lives. Bendito Padre eterno, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú sigues hablando a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos redarguye, nos corrige y nos insta, Señor, para buscar lo que es correcto en nuestra vida espiritual. Para menguar en la carne, Señor, sabiendo cuán faltos estamos delante de ti, Señor. Por tu gracia, Señor, estamos de pie, Señor. Dijo tu siervo el apóstol Pablo, Señor, cuando tenía aquel aguijón en la carne, que yo creo que ese aguijón, Señor, le debió de haber afectado, lastimado bastante, Señor, porque Pablo dijo que él oraba, Señor, para que tú le quitaras ese aguijón que estaba lastimando su vida, Señor. Y dice, Señor, que oró 3 veces, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tú le contestaste: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te damos gracias, Señor, porque nosotros como iglesia somos débiles en la carne. Y al ser débiles en la carne, Señor, te fallamos y te faltamos. Y a veces hacemos cosas que son desagradables delante de tu presencia. Y a veces, Señor, esas cosas desagradables traen enemistad, Señor, traen ofensa, Señor, entre nosotros mismos como tu iglesia. Gracias te doy, Señor, porque de la misma manera que tú le contestaste a Pablo, Señor, creo que nos contestarías también a nosotros. Padre Santo, ruego, Señor, que tu bendita gracia se siga moviendo en medio de tu pueblo. Porque no estamos delante de ti porque seamos buenos o porque lo hayamos merecido, porque hayamos hecho méritos para poder alcanzar esta bendición tan grande. Estamos delante de ti, Señor, porque a ti te aplació, Señor, escogernos, llamarnos de un lugar de oscuridad y traernos a tu presencia para conocer esta gracia tan grande y cambiar nuestra identidad de ser llamados, Señor, incircuncisos, Señor, de estar en un lugar de oscuridad sin conocerte. Nos has dado el nombre, Señor, el título, Padre, de ser llamados sacerdocio santo, de ser llamados nación santa, de ser llamados tu iglesia, tu pueblo, Señor, el edificio que tú coordinas, el edificio, Señor, en el cual tú sigues, Padre, trabajando, ayudándonos a madurar, ayudándonos a crecer en el fundamento de tu palabra, Padre. Oh, mira, Señor, que en aquel tiempo, Padre, Pablo atacó, Señor, esos problemas que traían lastimaduras a tu iglesia, que traían divisiones a tu iglesia, Señor. Y el día de hoy, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, tu ayuda, Padre. Ruego tu ayuda para cada uno de nosotros, Señor. Ruego, Padre, que tú, Señor, intervengas, Padre, en esta obra, Señor, que a ti te plació levantar ya desde hace más de 20 años, Señor.
clamándote, Padre, para que tu bendita gracia, Señor, se siga moviendo en medio de nosotros. Que por el poder de tu Espíritu Santo tú sigas edificando este pueblo. Y a cada uno de nosotros, Padre, que somos faltos delante de ti, Padre, que te hemos fallado, nos sigas dando la ayuda que necesitamos, Señor. Lavándolo, Padre, nuestros pecados, Señor. Lavando las enemistades, Padre. Lavando cuando hacemos acepción de personas. Cuando andamos, Señor, en la carne, Señor, y no caminamos en la verdad de tu palabra, Padre, en la guianza de tu Espíritu. Te pido perdón, Señor, por mí primeramente, y te pido perdón por tu pueblo, Padre. Oh, Señor, porque probablemente no hemos sabido valorar esta gracia tan grande que tú nos has dado como tu iglesia. Probablemente no hemos alcanzado a encontrar la diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos hoy, Señor. Te ruego, Padre, que nos des la gracia, Señor, de no menospreciar, Padre, esta riqueza tan grande. Que nos des la gracia, Señor, de no menospreciar esa sangre que tú derramaste en la cruz. Y que cada vez que pequemos, que estemos faltos ante ti, cada vez que ofendamos tu presencia, cada vez que ofendamos tu palabra, Señor, que haya en nosotros la suficiente humildad para acercarnos a ti en arrepentimiento y para pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, a todo templo Berea en lo que te hemos faltado. Perdónanos a todo templo Berea en lo que te hemos ofendido, en lo que hemos hecho mal delante de tus ojos, Señor. Oh, Padre, te ruego, Señor, que tú nos ayudes para unirnos, Señor, en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu Espíritu Santo, en la común fe que tenemos todos como un solo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado, Padre, toda enemistad, Señor, todo lo que esté estorbando en nuestras vidas, Padre, todo aquello que nos impida alcanzar la unidad de tu iglesia, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor nunca se aparten de Templo Berea, porque es por tu gracia y por tu favor que después de 20 años todavía seguimos en pie, Señor. Todavía seguimos reuniéndonos para darte adoración, para buscar tu rostro, para convivir como pueblo tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a limpiarnos, Señor, de todo estorbo, de toda injusticia, de todo lo que pudiera estar oculto en el corazón. Limpia, Padre, nuestra mente, nuestra conciencia. Limpia nuestro corazón, sana nuestras emociones. Libértanos de todo pensamiento que no proceda de ti. Libértanos de toda mentira, de todo dardo, de todo engaño de Satanás. Danos la gracia de poder identificar lo que es correcto, lo que no es correcto. Danos la gracia de identificar lo que es sabio, lo que no es sabio. Y ayúdanos a caminar en la verdad de tu palabra, Padre. Ayúdanos a servirte como es debido, Señor. Ayúdanos para reconocer nuestras fallas y traerlas ante el trono de tu gracia, para poder honrar tu palabra y para poder honrarte a ti, Señor, y decirte gracias, Señor. Gracias por esa unidad que nos diste. Gracias por esa paz que nos diste. Gracias por esa ciudadanía que nos diste. Gracias por la familia que nos diste. Gracias por el perdón y la salvación que nos diste, Padre. Oh, Señor, te ruego que tu gracia y tu fidelidad nunca se aparten de tu iglesia, Padre. Yo así te doy las gracias, Señor, por tu palabra y por tu pueblo, y por tu fidelidad y por tu misericordia, y por todo lo que tú sigues haciendo el día de hoy, y lo que seguirás haciendo el día de mañana y los días venideros, Padre. Que toda la gloria y la honra, mi Señor, siempre sean para ti, mi Dios. Recíbela en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre.